que en algún momento se han sentido estancados en algún área de su vida o están estancados. En mi caso, yo he estado muchísimas veces en esa área y a veces nos confundimos con el tema relacionado al estancamiento y a la derrota. Porque muchas personas se encuentran, tengo la visión, voy a comenzar a trabajar, pero comienza ese proceso donde hacemos y estamos actuando, pero como que las cosas no se dan, como que estamos viendo la vida a través de una cámara lenta y decimos, pero ¿cuándo va a pasar esto? Y en ese ¿cuándo va a pasar esto? En esa espera, ¿sabes qué hace la mayoría de la gente? Abandona. Entonces entran en la mentalidad de derrota, que es totalmente diferente a una mentalidad de estancamiento. Mentalidad de estancamiento tiene que ver con un proceso, tiene que ver con un área de crecimiento. Hay momentos donde nos estancamos porque necesitamos herramientas, necesitamos desarrollar esas habilidades o necesitamos recursos externos que nos ayuden a llevar al próximo nivel. La derrota es cuando decimos, ok, es que las cosas están difíciles. Pero, es que ya esto no se puede. Pero se pudiera confundir una con la otra. Claro, entonces, continuamente la confunden. Y entonces me surge una interrogante. ¿Cuáles son los indicadores para saber que estoy en una o en la otra? La derrota es cuando vemos continuamente la queja en nuestro hablar, diálogos internos o con otras personas. Estamos viendo como que el puntito que está en la pared, como que la pajita que está en la leche. Y ahí empezamos a dejar de hacer. Empezamos a entrar en una zona de conformismo total y abandonamos la visión. Por otro lado, cuando estamos estancados, no sé si a ustedes le ha ocurrido, pero a veces pasamos por lugares físicamente y nos quedamos como que ahí estancaditos. ¿Qué hacemos en ese momento? Nos comenzamos a mover para salir lo antes posible. Claro. Es lo mismo cuando tenemos un sueño, cuando tenemos un proyecto, cuando tenemos un ministerio, cuando estamos desarrollando una idea. El estancamiento te lo voy a resumir bien fácil. El estancamiento es cuando lo que estamos viviendo no es lo que estamos viendo. Eso lo identificamos. ¿Cómo así, Jenny? Bueno, pues la realidad es una cosa. Yo me siento que voy lento en el proceso. Yo siento como que me estoy haciendo mucha fuerza y esto no se está dando. Pero dentro de mí hay una pasión y hay una energía, porque la visión no está perdida. Y entonces es el momento en donde tú dices, yo voy a continuar a pesar de, porque si Dios lo dijo y yo estoy accionando, entonces tengo que mantenerme porque este estancamiento es parte de un proceso. Por eso cuando José estaba en la cisterna en la cárcel, no, él sabía que era parte de un proceso donde terminó, pero estaba enfocado también en vivir ese proceso y en lo que nosotros tenemos que enfocarnos, que es en la visión. A mí se me antoja pensar, y lo pongo sobre la mesa, ante tu consideración por el tema que estás trayendo, que para yo determinar si estoy estancado, debo conocer a dónde voy a llegar o a dónde debo llegar. Exactamente. Porque si no, entonces, pues yo puedo decir, pues fíjate, ¿no? Ahora, si yo sé a dónde voy a llegar, y es más, si yo sé que tengo un tiempo determinado para llegar donde debo llegar, voy a buscar la salida más rápida. Exactamente. ¿Alguna vez has jugado algún videojuego? Sí, claro. Mario, por ejemplo, vamos a ponerle, porque yo he jugado dos. Pac-Man y Mario. No hay más nada. Muy bien. Los mejores del mundo. No hay más nada. Esos son los mejores. Y cuando estamos en las tablas de Mario, si no pasamos la tabla, nos lleva al inicio. Y continuamente una persona que no identifica que está estancado, continuamente llegó a este nivel que siempre es el mismo y regresó al principio. Pero ¿qué ocurre con el honguito? El honguito es el poder. Y en el caminar nosotros tenemos el poder para llegar a hacer lo que Dios dijo que íbamos a hacer, que es nuestra visión, es nuestro enfoque. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer que hay habilidades que no tenemos. Tenemos dones, tenemos talento, pero hay ciertas habilidades. En el juego tú tienes que desarrollar ciertas habilidades para pasar la tabla. Mi nieto me pasaba el control y me decía, papi Jerry, pásame esta tabla. Y ahí es donde vamos. Muchas veces estamos estancados, Jerry, primero porque no los reconocemos. Segundo, porque no queremos adquirir nuevas habilidades. Porque adquirir nuevas habilidades necesita mucha energía. Necesitas que te esfuerces más. Ahora yo estoy aprendiendo cosas nuevas. Y estos términos, yo los escucho. Y es cosa que tú tienes que esforzarte. Tienes que hacer lo que tú no estás acostumbrado a hacer. Quizás tienes que dormir menos, quizás tienes que buscar ayuda, quizás tienes que contratar un coach.
Y entonces la gente, por no reconocer eso, que necesitamos o herramientas o personas, porque es como este caballito que cayó en el barranco y está ahí luchando y están buscando cómo sacarlo. Él reconoció que está en el barranco, él conoció que no podía salir para ningún lado. Y llegan estas personas y comienzan a echarle tierra. Y él comienza a sacudirse y comienza a elevarse de nivel. Es lo mismo que nosotros. Tenemos que reconocer qué nos falta y estar dispuestos a entender que lo que yo no tengo lo tiene una persona que me puede ayudar a llegar a ese nivel. Y yo creo que hasta miedo de desacostumbrarnos, porque como en el proceso tal vez hay que dejar rudimentos y esquemas que ya no vienen al caso en este proceso de Dios, pues tenemos miedo de salir de esos esquemas y esos rudimentos. Tenemos miedo porque miedo a lo desconocido, a qué va a ocurrir, cómo voy a aprender, soy capaz, no soy capaz. Y otra de las cosas, dejar atrás lo que ya no funciona. Hay cosas que ya no nos funcionan en este tiempo, que fueron herramientas, inclusive fueron relaciones para un tiempo determinado en nuestra vida para llegar a un punto. Pero ahora vamos al otro nivel. Entonces, de ahí es donde viene. Tengo que tener esa visión clara. Por eso la visión, Jerry, hay que escribirla. Continuamente tenemos retos. Constantemente. Y somos seres emocionales. Hoy sí, mañana no nos levantamos todo el tiempo con la misma energía. Pero cómo nosotros seguimos la visión es escribiéndola. Escribe la visión. Léela continuamente para que tú tengas claro lo que decía Jerry, hacia dónde vamos. Esto es parte del proceso y posiblemente voy más lento, estoy estancado, necesito algo que no tengo. Pero no voy a abandonar, no me voy a sentir como un derrotado. Yo voy a entender que lo que estoy haciendo está bien y hacia donde yo voy a llegar porque es que ya Dios lo dijo. Es ese también proceso de, la visión, como tú bien dices, la tengo escrita, pero también me ayuda a tener esa dirección, aunque haga reingeniería, aunque tenga que replanificar y a lo mejor tengo que ir por otro ángulo para llegar allá, porque si no tenemos eso, en el primer desafío nos cuiteamos. Abandonamos. Sí. Por eso es que hay que entender esto. No todo lo estancado muere. A veces solamente está echando raíces. Sí, cierto. Y cuando la persona pasa un día en estancamiento, no hay problema. 2 días, no hay problema. Yo lo que quiero invitar a todas esas personas que nos están escuchando, que se sienten así, es que se replanteen una pregunta. ¿Qué es lo que yo necesito para salir de este estancamiento, para moverme? Y entender que la fe no es que estoy diciendo como que estoy evadiendo esa realidad. Porque la gente dice, si decíamos en el campo, es que te pasas soñando con pajaritos preñados. ¿Han escuchado ese refrán? Sí, Es que esta muchacha lo que hace es, o dirían los jóvenes, es que lo que se vive es una movie. Pues sí, yo estoy viviendo la movie que Dios diseñó para mi vida. Pero todos tenemos que tener ese motor que nos mueva todos los días a crecer como seres humanos. ¿Y qué es lo que nos mueve? La visión. Y tener fe. Fe no es que estoy evadiendo que esta es mi realidad. Fe es que yo estoy escogiendo en quién creer más. Sí. En las circunstancias o en el que me llamó. Lo que Dios está en lo haciendo. que Dios dijo de mí o en lo que yo estoy viendo que es temporero, que tiene que ver con todo ese bagaje o esos conocimientos buenos o malos, porque a veces el tener mucho conocimiento nos estanca porque replanteamos las cosas y somos de los que tenemos mucha información y ponemos poca acción, o por el contrario, queremos hacer las cosas rápido, estilo microondas, y no nos sale y queremos desistir. Ese proceso de tener una visión clara, Ginny, cuesta un tiempito a veces, ¿cierto? Sí, hay que darle forma a la visión y ahorita lo planteabas magistralmente, Esteban. Podemos tener una visión y el plan muchas veces va a cambiar camino a alcanzar esa visión. Por eso dicen la visión es que escribir en tablas y el plan en arena. El plan tú lo puedes modificar. A veces decimos, ay, es que ¿cómo lo hago ahora? Porque lo que yo dije que era ya no es. No pasa nada, porque sabemos a dónde nosotros vamos a llegar. La pregunta es, ¿a dónde tú quieres llegar? ¿Cuál es tu visión? El por qué tú estás haciendo las cosas. Y tener claro siempre ese por qué. Parece que es simple. Y es un tema a veces que repetimos y repetimos, pero a veces en lo simple es donde no actuamos. ¿Cómo nosotros podemos establecer? Estamos ya a mitad de año.
En diciembre la gente está hablando de la visión, de las proyecciones, de los cambios. Correcto. Pero a mitad de año decimos, ajá, este año se está acabando. No se está acabando. Estamos a mitad de año. Quizás es un buen momento para que tú digas, déjame sacarle el polvito a la visión. Cierto. Déjame ver qué fue lo que yo me propuse para este año. Cómo estoy caminando, cómo estoy accionando, ¿Qué qué no estoy funcionó? haciendo, qué ¿Qué no debo funcionó? dejar, Exacto. qué debo soltar.